yo les doy este autómata, con 0 vengo acá, con 1 vuelvo acá, con 1 vengo acá, con 0 vengo acá, el autómata es completo, tiene un estado inicial, tiene algún estado final, podría no tenerlo, ¿no? Podría ser vacío. Esto cumple con todas las definiciones de DFA, ¿están de acuerdo? Esto es un DFA. Sí. Y al mismo tiempo es un NFA. Sí. Porque un NFA es como un DFA que además puede hacer otras cosas. ¿Sí? Si yo tengo este, ¿este es un DFA o un NFA? NFA. NFA. ¿Por qué? Y porque el 0, por el estado del 0. Y porque no tiene un 1 que salga también. Claro, Claro. también. No, a ver, ¿son dos motivos o es uno solo? A ver, díganme cuáles son los motivos. Primero que Q1 no tiene salida de 1. No tiene uno, muy bien. Tiene que ser completo el DFA, así que esto no es un DFA. ¿Y hay algún otro motivo? Se repiten dos transiciones. Claro, el ¿Dónde se 0 puede. repite? Acá. Con 0 voy a dos lados. Puedo quedarme en Perfecto. Muy Q1, bien. puedo ir a Q2. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es un NFA, porque el NFA admite esto. Entonces, perfecto. Igual le falta el estado La trampa. final. Ah, esa era la Sí, trampa. lo iba a No, decir no yo. tiene por qué tener estado final. Los DFAs pueden no tener estado final. Acordate que en un DFA el conjunto F es un conjunto de estados que puede ser vacío. ¿Sí? El conjunto de estados finales es un subconjunto de los estados posibles del autómata. Y el conjunto vacío es un subconjunto del conjunto de estados. ¿Sí? O sea, vacío está incluido en cualquier combinación de estados del autómata. Bien, perfecto. ¿Se entendió ahí eso? ¿Sirvió para Sí, sí. aclarar esto? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos con el teorema Lo que no número. entendí de recién es, en el mismo ejemplo, si hubiese tenido estado final, ¿qué hubiese sido? Un NFA también, porque no era un No, pero DFA. en el caso en que tenía, viste el que diste un ejemplo que era igualito al DFA y NFA, que iba al Sí. 1, o sea, un DF. A ver si tengo Andu. Espera, yo tengo Andu. Espera, déjame ver si tengo Andu acá. Creo que tengo Andu, ¿no? ¿Tengo forma de volver? ¿Esto? ¿Vuelve? Ahí está. ¡Ah, qué bueno esto! Sí, decime. En el caso de la izquierda, por más que se comporte Sí. como un NFA, igual van a dar siempre los mismos resultados, ¿o no? Esto es lo mismo, son la misma cosa. Esto, si yo te digo qué es esto, vos me decís, no sé, puede ser un DFA o un NFA. Está bien, listo. Sí, sí. O sea, todo DFA es un NFA. Listo, sí. Gracias. Vamos a escribirlo así. DFA implica NFA. ¿Sí? Esto está claro. Lo que vamos a ver ahora es que todo NFA también implica un DFA. ¿No? Con lo cual me queda DFA, NFA. ¿Ven? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, tengo mi separador, hago mi separador así, hago cosas para mi separador. Teorema número 3, ¿no era? 4. 4. Hay dos en YouTube. No, ¿Cómo? teníamos 3, el de unión, el no sé. 4. El del complemento. Sí, vamos por el 4. Muy Sí. bien, teorema número 4. Este teorema tiene varios enunciados posibles. Enunciado posible número 1, vamos a poner así. No, así. Para todo NFA existe un DFA equivalente. O, lo que es lo mismo, un lenguaje es regular
sí, solo sí, existe un NFA que decide el lenguaje. Perdón, pero Sí, en el caso de que no tenga estado final y se haga un NFA, igual tendría un DFA equivalente. sí, 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 por supuesto. Para todo NFA existe un DFA equivalente. Fíjense que estas dos cosas son las mismas. ¿Por qué? Porque si yo digo que habíamos dicho que la definición de lenguaje regular era aquel para el cual existía un DFA que lo acepta. Entonces, si yo digo que un lenguaje regular sí, solo si existe un NFA que lo decide, estoy diciendo que para todo NFA hay un DFA y que para todo DFA hay un NFA. ¿Se entiende eso? ¿Que esto es lo mismo? ¿Estoy enunciando lo mismo? Sí. Sí, sí, ahí sí, solo me quedó la duda del ejemplo anterior que había puesto una NFA sin estados finales, o sea, sin subconjunto Sí, de... sí, sí. Ujú. O sea, eso no sería Sí, DFA, sí. ¿Qué no cosa? tendría DFA, o sí tiene. Sí tiene. Sí, 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 por supuesto. Para todo NFA hay un DFA. Para todo, no importa. Vos inventás cualquier NFA, el NFA más loco que se te ocurra, o sea, un NFA re loco. ¿No? Acá tiene un epsilon, me voy a Q2, de acá con Lo que, 0 voy acá, o vuelvo acá, o me quedo acá, o vuelvo acá, acá tengo un epsilon, y acá con 0 me quedo acá, y con 1 me quedo acá. Para esto hay un DFA equivalente. No tiene estado final esto, no importa, esto rechazaría todo, ¿no? Pero si esto tuviera algún sentido, para esto hay un DFA que es exactamente lo mismo. En este caso Ah, sería ok, o sea, rechazar por más que todo, ¿no? rechace No. todo, se considera Sí, que sí, es claro, pero automático. eso es re fácil, ¿no? Porque si rechaza todo, ya sabemos que hay un DFA que rechaza todo. ¿No? Esto son la Claro, misma cosa. Ahora, si yo le pusiera algún estado final, bueno, ahí ya es más complicado. claro, sí, Pero sí, para ok. todo NFA, sí. Para todo NFA, por más loco que sea, hay un DFA equivalente. Lo que quería que se entienda es que estas dos formas son dos formas de enunciar exactamente la misma cosa, ¿no? Ahora una pregunta, Sí, perdón. Con sí, respecto al sí. ejemplo anterior, si por ejemplo que en el ejemplo anterior había uno que no tenía el estado el 1, en este caso, ¿cómo sería? O sea, ¿tiene Ahora, también un DFA ahora lo vamos a ver. equivalente? Ahora vemos. Sí, Ah, sí, siempre. Para todo NFA hay un DFA equivalente. listo. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso. Vamos a trabajar ahora en la conversión entre un NFA y un DFA, ¿sí? Vamos a ver un algoritmo que, dado un NFA, me construya un DFA. ¿Sí? La vamos a hacer algorítmicamente. Esto es importante porque esta demostración va a ser una demostración algorítmica. ¿Qué quiere decir que es una demostración algorítmica? Yo les voy a dar un algoritmo que, dado un NFA, construye un DFA que hace lo mismo. Y va a ser una demostración siempre y cuando el algoritmo sirva para cualquier NFA. ¿Sí? Si para algún NFA no sirve, entonces ya no puedo hacer esta demostración por construcción, ¿sí? Porque no serviría para cualquier NFA, ¿sí? Acá dice, para todo NFA, ¿sí? Existe un DFA equivalente. Entonces vamos a trabajar en esta demostración. Bueno, entonces, ¿qué era un NFA? Acuérdense que teníamos un DFA, perdón, vamos a empezar con un NFA. Y un NFA también es una tupla, ¿sí? Que tiene un conjunto de estados, un alfabeto, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. ¿Sí? Un NFA también es una tupla de 5 elementos. Tiene los mismos elementos que un DFA, con la diferencia de que en esta función de transición las cosas pueden ser distintas. ¿Sí? Yo puedo ir con el mismo símbolo. Por ejemplo, yo puedo tener esta función delta. ¿No? Si yo tengo un 0, un 1, perdón, si estoy en Q0,
estoy en Q1 y viene un 0 y viene un 1, acuérdense, ¿se acuerdan que hacíamos esto para un DFA? Y en el DFA, ¿qué tenía que tener en cada casilla? Tenía que tener un estado, ¿no? Acá tenía que tener un estado, acá un estado, acá un estado y acá otro. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Eso Sí, que sí. decíamos que la función de transición era completa. Ahora, acá yo puedo tener un estado, voy a tener, por ejemplo, Q2, o puedo tener un conjunto de estados. O puedo no tener ningún estado, ¿sí? Que es el conjunto vacío. Con esto represento las primeras dos condiciones que dije de un NFA, ¿no? Que yo podía, desde un estado ir a 2, es esto. O que desde un estado podía no ir a ningún lado, es esto. Lo que todavía no tengo son las transiciones epsilon, ¿sí? Faltan las epsilon. Esto ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con las transiciones epsilon, pero esto todavía acá no lo representé. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Bueno, vamos entonces a... Bien, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el DFA de la siguiente forma. Construimos un DFA que va a ser así. Vamos a llamarlo D, que va a tener un conjunto de estados Q', un alfabeto sigma', una función de transición, delta', un estado inicial Q0' y un estado final F'. ¿En dónde? Q' va a ser igual a lo que vamos a llamar 2 a la Q. ¿Qué es 2 a la Q? Es el conjunto de 2 a la Q, vamos a definir, es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de Q. Ejemplo, si Q tiene tres estados, Q0, Q1 y Q2, 2 a la Q está formado por Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2 y el vacío. Estos son todos los posibles subconjuntos de un conjunto que tiene tres estados. Díganme si esto se entendió. Esto es así, ¿no? Vamos a poner bien la notación. Te dije que la notación era importante y ya la estaba usando mal, ¿no? Porque es un conjunto de conjuntos, ¿no? Entonces, acá me faltan las llavecitas. Si no, estoy cometiendo el famoso abuso de notación. Para el vacío no hace falta, porque el vacío es un conjunto, ¿no? Este es el conjunto vacío. Entonces acá hay 8 cosas. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Cuál va a ser el concepto de esto? Acuérdense que habíamos dicho el concepto de paralelismo, en el cual el NFA, al brancharse, podía estar en varios estados posibles, ¿no? Entonces, esto va a representar que está en Q0 y Q1 al mismo tiempo. Esto va a representar que está en Q0 y Q2 al mismo tiempo. Esto va a representar que está en Q1 y Q2 al mismo tiempo. Y esto va a representar que está en Q0, Q1 y Q2 al mismo tiempo. Son todos los estados posibles en los que puede estar el NFA en cada paso. Eso lo vamos a representar como un estado de nuestro DFA. El alfabeto va a ser el mismo. No vamos a cambiar el alfabeto. Esto también tiene, este 2 a la Q, yo lo puse 2 a la Q,
Se lo suele llamar de otra forma, también se lo suele llamar también el power set de Q. Por si ven esta notación en algún lado, no sé si lo vieron en matemática discreta, a lo mejor como superconjunto o conjunto potencia de Q o algo así. ¿Le dieron algún nombre a esto en matemática discreta? Tenía un nombre, un tipo de producto, algo así, no era el cartesiano, era otro. Conjunto de potencia. Ah, Conjunto puede ser. potencia, ahí está, ven, power set, ahí está, perfecto. Entonces, conjunto potencia, ahí está. Ahí está. Nosotros lo simbolizamos 2 a la Q, pero es esto, power set es conjunto potencia, machea perfectamente mi traducción. Muy bien. Q0', es un tema, Q0', hay que tener cuidado con Q0'. La vamos a llamar E de Q0. Q0 es el estado inicial del DFA, ¿sí? Todo DFA tiene un estado inicial. Igual que en el DFA, yo en un NFA tengo un único estado inicial Q0. Pero ¿qué pasa? Yo desde Q0 podría tener una transición epsilon a Q1. Entonces, si desde Q0 tengo una transición epsilon a Q1, es lo mismo que decir que puedo empezar en Q0 o en Q1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Porque como me puedo mover gratis y acá llego al empezar, entonces puedo estar en cualquiera de estos dos al empezar. Entonces, esto es este E de Q0. Son todos los subconjuntos, estados alcanzables desde Q0 en el NFA con epsilon. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el estado inicial de mi NFA? Sería este que está acá, este Q0, Q1, ¿sí? Porque es como si tuviera dos estados iniciales, pero en el DFA solo puedo tener un estado inicial, que es este Q0, Q1, ¿sí? El que representa que el NFA está al mismo tiempo en Q0 y Q1 al empezar, ¿sí? Entonces, cuando el NFA está al mismo tiempo en dos o más estados al empezar, en el DFA tengo que tener eso representado mediante este estado Q0'. ¿Se entendió eso? Sí, una consulta. Sí. ¿Podría tener también Q0, Q1, Q2 si también el estado ese epsilon existiera entre Q1 y Q2? Sí. Por ejemplo, acá, si vos tuvieras esto así, ahí sería Q0, Q1, Q2. Y también sería Q0, Q1, Q2 si tuvieras este caso. Acá también sería Q0, Q1, Q2. Pues de Q0 te podés mover gratis a Q1 y de Q1 gratis a Q2. Entonces podrías empezar en Q0, en Q1 o en Q2. ¿De acuerdo? Es el conjunto que representa todos los conjuntos alcanzables desde Q0 con transiciones epsilon. ¿Sí? En ese caso son Q0, Q1 y Q2. Entonces Q0, Q1, Q2 sería el estado inicial de mi DFA. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. F', que es el conjunto de estados finales, va a ser el conjunto de estados R que pertenecen a Q', o sea, están acá, ¿sí? Tales que R contiene un estado de F, que era el conjunto de estados finales del NFA. ¿No? Entonces, esto es parecido a lo que hacíamos con la unión, ¿no? Si el NFA tiene dos estados finales, que son Q0 y Q2, ¿cuáles van a ser finales en mi DFA? Va a ser Q0, va a ser Q2, va a ser Q0, Q1, va a ser Q0, Q2. Cualquiera que tenga Q0 o Q2 va a ser final. ¿Por qué?
Porque lo que representan estos estados es que el NFA puede estar en cualquiera de estos. Si alguno de estos es final, entonces este en el DFA también es final. ¿Me siguen? Sí. Ahora igual lo vamos a ver con un ejemplo, pero por ahora me vienen siguiendo. Con algo Sí, de sí. dificultad. Bueno, mejor, pues si no es muy fácil. Bueno, y finalmente nos queda la función de transición delta prima, ¿sí? Que ahora la vamos a ver. Entonces, es hora de hacer un ejemplo. Vamos a poner un NF acá, que tiene este estado Q1, que es final, y es inicial, es el inicial, y es Q1. Tiene un estado Q2 acá, y tiene un estado Q3 acá. Acá puedo venir con epsilon, y acá me vengo con 0. Acá me vengo con 1. Acá me quedo con 0. Y acá puedo venir con 0 o 1. Bueno, vamos a ver esto. ¿Es un NFA esto? Sí. Sí, porque es un DFA con el agregado de que hay una transición epsilon, que de acá con 0 no voy a ningún lado, ¿sí? Que de acá con 0 puedo ir a dos lados, pero esto evidentemente cumple la definición de DFA, de NFA, ¿sí? Si tuviera dos estados iniciales, esto no es un NFA, por ejemplo. Porque dijimos que el NFA tiene que tener un solo estado inicial, ¿sí? En ningún lado dijimos que un NFA podía tener dos estados iniciales. Aunque es fácilmente emulable haciendo esto, ¿no? Entonces fíjense que no necesito esto, ¿no? Entonces, si en alguna bibliografía ustedes leen que un NFA puede tener más de un estado inicial, es lo mismo que decir que puede tener un único estado inicial y hacen esto. ¿De acuerdo? No hace falta eso, no hace falta decir que puede tener más de un estado inicial. Alcanza con decir que tiene que tener uno solo, y con transiciones epsilon podría empezar en n estados a la vez tranquilamente. Bueno, tenemos esto. Vamos a construir el conjunto potencia de esto, Q'. Q' está formado por el conjunto vacío, por el conjunto Q1, por el conjunto Q2, por el conjunto Q3, por el conjunto Q1, Q2, por el conjunto Q1, Q3, por el conjunto Q2, Q3, y por el conjunto Q1, Q2, Q3. Voy a entrar acá. ¿Ustedes qué dicen? Hagan sus apuestas. Q1, Q2, Q3. Entonces, en el DFA vamos a tener esos estados. Hagámoslos. Vamos a tener un estado que se va a llamar vacío. Vamos a tener un estado Q1. Vamos a tener un estado Q2, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3 y Q1, Q2, Q3. Uy. Todos los estados posibles, ¿no? De los subconjuntos de esto. Sí. Bueno, ¿cuál es el estado inicial? 1.3. Claro, el estado inicial puede ser todos los alcanzables por epsilon desde Q1, que es el inicial acá. O sea, Q1, Q3. Este va a ser mi estado inicial. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ver
¿Qué sucede desde el Q1 Q3 cuando viene un 0 o cuando viene un 1? ¿Por qué? Porque estoy construyendo acá un DFA. Entonces, el DFA tiene que ser completo. ¿Qué quiere decir que tiene que ser completo? Que desde cada estado tengo que ir a algún otro estado para cada símbolo posible. Y los símbolos posibles son 0 y 1, ¿sí? Porque mi alfabeto es el 0, 1. En el NFA, por lo tanto, también es el 0, 1 en el DFA. Bueno, entonces, ¿qué pasa si estoy en Q1 o en Q3 y viene un 0? Voy a Q1, ¿no? Puedo ir a Q1, sí, o O a Q3. a Q3, ¿no? Claro, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, cuando viene un 0 en Q1, Q3, ¿me quedo en Q1, Q3? ¿Estoy en los dos estados al mismo tiempo? Sí. Sí, ¿Están de acuerdo? Acuérdense que esto Sí. representa un paralelismo. Esto quiere decir que el NFA puede estar en Q1 o en Q3. Si estaba en Q1 o en Q3 y viene un 0, puede seguir en Q1 o puede seguir en Q3. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué pasa con un 1 cuando estoy en Q1 o Q3? Voy a Q2. no, Y más que no puedes decir. Desde Q3 con 1 no voy a ningún lado, pero desde Q1 con 1 voy a Q2. claro. Entonces, desde Q1 Q3 con un 1 me voy a Q2. ¿Está bien esto? No queda otra. Muy bien. no, Pero no te queda otra. Sí. O sea, si Si se alguno no supone, lo entendió, sin miedo, vamos, sin miedo, sin si se miedo. supone Gente. que, si se supone que en un FA siempre tiene un DFA y la única opción que tenés es ir a Q2, no te queda otra. Acá no queda otra. Si estoy en Q1 o en Q3, puedo estar en Q1, estoy en Q1 y Q3 al mismo tiempo. Estoy en paralelo en Q1 y Q3. ¿Sí? Y viene un 1. Podría ir a Q2 y nada más. No tengo otra opción, ¿se ve? Estoy al mismo tiempo acá y acá. Y viene un 1. Lo único que puedo hacer es ir a Q2. Y en el único caso que hubiese habido un 1 en Q3, hubieses tenido el conjunto Q1, Q2 y el QN. ¿Cómo? No, digo ¿Qué que, QN? no, digo, en el caso que si hubiese habido un 1 que vaya a otro estado, tú hubieses tenido la posibilidad. Está bien, no, bueno, sí, pero es otro autómata. Sí. Yo quiero que se entienda por qué este 0 me deja acá y por qué este 1 me lleva acá. Es bastante parecido a lo que hacíamos con la unión, pero es otra cosa, ¿no? Acá en lugar de tener una unión de dos autómatas, estoy pasando de un autómata a otro. ¿Se entiende esto? está bien. El concepto, lo que tiene que acordarse es que estoy en los dos, en el NFA, Q1, Q3 representa que el NFA está en estos dos estados al mismo tiempo. Está en Q1 y en Q3 a la vez. Entonces, si viene un 0 y estoy en Q1 y en Q3, me puedo o ir a QC o ir a Q1 o quedarme en Q3, ¿no? Porque viene un 0 y me vuelvo con epsilon. Entonces, si estaba en Q1, Q3, me quedo en Q1, Q3. Y con 1 solo puedo ir a Q2. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora estoy en Q2 y viene un 0. En el NFA, estoy en Q2 y viene un 0. ¿Qué sucede? ¿Puedo ir a Q2 o a Q3? Exactamente. Entonces, ¿me voy a cuál? A Q2, Q3. Sí. Esto representa que estoy en Q2 y Q3 al mismo tiempo, en paralelo. ¿Sí? O estoy en Q2 o estoy en Q3. Estoy en alguno de estos dos al mismo tiempo. Bien. Y desde Q2, cuando viene un 1, ¿qué pasa? Q3, sí o sí. Únicamente Q3. Muy bien. Lo vamos armando, de a poquito. Es mecánico, ¿sí? Vamos despacito, vamos tranquilos, lo vamos armando hasta que nos quede bien. Bueno, ahora Perdón, sigamos una como consulta. antes. Vean, sí, En el primer estado, yo sé que ya lo repetimos, pero cuando entras tranqui, en sí, 0 acá, al Q1, sí, sí. ponele que es epsilon, ¿no? La flecha que sale a Q3. Esto es epsilon, sí. Si vos no te moves con epsilon, ¿el 0 por dónde sale? No podés. Si viene un 0, te tenés que mover con epsilon para que venga el 0.
Acordate que es afortunado. Tenés que hacer algo. Si no tenés movimiento posible, rechazás. Pero tenés movimiento Claro, y el posible con 0 0, que se es que quedaría venga en un epsilon Q3. y un 0. Pero ¿por qué Q1? No, porque te Q3? podés mover. Porque vos fíjate, suponete que yo estoy en Q1 y viene un 0. ¿No? Ah, ya está, Me se muevo Q1. con epsilon a Q3. Sí, puedo estar en Q3, puedo estar en donde vos quieras. ¿Querés que esté en Q3? No, yo digo, venís del estado inicial, ¿no? Que es Sí, Q1. pero el estado inicial puede ser Q1 o puede ser Q3 porque tengo un epsilon acá. Puedo estar en cualquiera de los dos a la vez. Ahora sí. ¿Está bien? Entonces, si Sí, viene un sí, ahora 0, sí. o me quedo en Q1 o me voy a Q3. Sí, sí, ¿Cómo me perfecto. voy a Q3? Empiezo acá, viene el 0 y me vuelvo. Claro, bien. También puedo pensar que empezás acá. Me vengo acá gratis, viene el 0 y después me vengo acá gratis. Es lo mismo. Sigo estando en los dos, puedo seguir estando en los mismos lugares al mismo tiempo. No, Bueno, vamos sí, con Q3. perdón. Sí, Si no estuviese dale. el epsilon, si hubiese un 1 o un 0, el inicial sería el Q1 entonces. Sí, únicamente el Q1, sí. Únicamente, Tal cual. ahí está, listo, gracias. Únicamente, sí. O sea, el inicial en el DFA son todos los alcanzables por epsilon desde Q1. Sí, La conclusión es que pues, si tenés un epsilon en algún lado, cuando lo pasas a DFA, ese estado, en este caso Q1, nunca puede estar solito. Porque si tenés un epsilon que sale de ese estado, siempre vas a exactamente. Si tener tengo más un de un estado. epsilon, obviamente nunca puede estar solita. Este Q1 no, ahora vamos a ver, no existiría. Claro, no es Tal vez, alcanzable. vamos a ver. ¿Sí? Al principio no. Vamos a verlo. Bueno, vamos a expandir ahora este Q3. A ver que si es. O Q2, Q3, vamos a hacer Q3. ¿Qué pasa desde Q3 con un 0? Q1 o 1, Q3 también. O Q3. Q3, Q1 o Q3, ¿no? Porque si estoy en Q1 puedo volver gratis a Q3. Sí. sí. Entonces, con un 0, desde Q3 me voy a Q1, Q3. ¿Y qué pasa desde Q3 con un 1? Nada. Nada, entonces me voy a ir a este estado vacío. Este estado vacío va a representar eso. Es el truco, ¿no? ¿Por qué tengo el estado vacío? Porque a algún lado tengo que ir, ¿no? Tiene que ser completo el DFA. No puedo decir que con uno no voy a ningún lado. Entonces, en el estado vacío voy a ir acá y desde el estado vacío, obviamente, con 0 y con 1, me voy a quedar en el estado vacío. Pues el estado vacío es el estado en el cual ya no puedo hacer nada. Bueno, vamos bien. Ahora vamos con Q2, Q3. Está bueno el truco este, ¿eh? El estado vacío representa cuando el NFA se quedó sin movimientos. Eso en un DFA lo represento con este estado, que es el estado en el cual ya de acá no voy a poder salir nunca más y nunca más voy a aceptar. Bueno, Q2, Q3. Estoy en Q2 y Q3 al mismo tiempo. Estoy en paralelo acá y acá. Y viene un 0. ¿Qué pasa? 0. ¿Me quedo en Q2 o me voy a Q1? Q1, Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3, claro. A Q1 puedo ir, ¿no? Porque desde Q3 puedo ir con 0 a Q1 y estoy en Q2 y Q3 al mismo tiempo. También puedo ir a Q3, porque desde Q2 con 0 puedo ir a Q3. También me puedo quedar en Q2, ¿no? Sí. Entonces estoy en Q1, Q2 y Q3 al mismo tiempo. Díganme si se entendió esta. Estoy en Q2 y Q3 al mismo tiempo y viene un 0. Me puedo ir a Q3, me puedo ir a Q1 o me puedo quedar en Q2. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con un 1 desde Q2, Q3? Me voy a Q3. Sí, sí. Y Única también a opción Q2. Q3, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo llego a Q2? No, no, solamente Q3. Q3. A Q2 no puedo llegar, ¿no? Porque para llegar desde Q3 a Q1 tendría que pasar por este 0, ¿no? Y no puedo, ¿no? Desde Sí. Q2, Q3 con 1 únicamente puedo ir a Q3. No, Sí. puedo ir también a Q1. Q3. ¿Cómo Q1, llego a por ahí. Q1? Ah, no. ¿Cómo Ah, llego a Q1? No, puedo estar del otro lado. el Epsilon está por otro lado. No puedo, ¿no? El Epsilon. Claro, el epsilon está para el otro lado, no puedo. Muy bien. A ver, entonces este ya lo hicimos. Ahora que tendría que hacer Q1, Q2, Q3. Tengo que hacer. Estoy en todos lados, estoy en los tres estados al mismo tiempo. Y viene un 0, ¿qué pasa?
Los tres. Creo que te quedas en los tres al mismo En el tiempo. mismo, en el Te mismo quedas estado. Exactamente. ¿no? Muy bien. Y si estoy en los tres estados al mismo tiempo y viene un 1, Ahí vas a Q2, Q3. No, también los tres, ¿no? Ah, no, No, Q2, ¿cómo Q3. me quedo en Q1? Claro, en No, Q1 no bueno. puedes quedarte. Q2, Q3. No me puedo quedar en Q1 con 1, ¿no? Es imposible. Ajá. Ajá. Porque si estoy acá, el epsilon de nuevo va para el otro lado, ¿no? Entonces acá, con un 1, me voy a Q2, Q3. ¡Uy! Y ahí creo que lo terminamos, ¿no? No son alcanzables Q1 y no es alcanzable tampoco Q1, Q2. Y el estado final es. Ahora vamos al estado final. ¿Cuáles son los estados finales? F'. No es todos en los que esté Q1. Exactamente. O sea que van a ser Q1, Q1, Q2, Q1, Q3 y Q1, Q2, Q3. Q1 no importa, Q1, Q2, Q1, Q3, este final. Y Q1, Q2, Q3 también es final. Bueno, y ahí aparentemente tenemos Pero Q1 eh, ahí no quedó alcanzable en el. este, ¿Verdad? Sí. ¿no? Pero Q1, Q3 y Q1, Q2, Q3 sí. Claro, pero ¿por qué está Q1 solo en el estado final? Porque Q1 no existe, el NFA no puede estar solo en Q1. Si está en Q1, al Listo. mismo tiempo está en Q3. Perfecto. O sea, no hay forma de que el NFA esté solo en Q1. Cuando está en Q1, como hay un epsilon, automáticamente también está en Q3. Alguien Ah. había hecho esa observación de que seguramente Q1 no iba a ser alcanzable porque como hay un epsilon, Q1 solo no puede existir. Listo. Claro, por eso yo no Y entendía Q1, en el Q2 estado. tampoco puede existir, porque si está Q1 siempre tiene que estar Q3. Entonces Q1, Q2 tampoco puede existir. Ah, está bien. Porque cuando estoy en Q1 al mismo tiempo estoy en Q3. Así que cualquier cosa que tenga Q1 tiene que tener un Q3. Claro, Por eso no hay Q1, entendía Q3 abajo y hay cómo Q1, estaba Q2, Q3. solo el Q1, ahí en F'. ¿Acá? Bueno, por acá porque lo hice por. O sea, después que este sea final, no importa, es final Sí, y no es alcanzable. listo. Ahí O está, sea, vos gracias. podrías decir que este es el DFA, estos dos estados no están y listo, ¿sí? No forman parte del DFA. Perfecto. Bueno, Gracias. ahí me quedó aparentemente mi DFA, que es equivalente al NFA. ¿Por qué es equivalente? Porque representé todos los posibles estados en los que puede estar el NFA al mismo tiempo y todas sus transiciones. Entonces, esto y esto tienen que ser exactamente lo mismo, ¿sí? No hay forma de que sean distintos, porque cada estado de este DFA representa cualquier estado posible del NFA. El NFA puede estar o en Q1, o en Q1, Q2, o en Q1, Q2, Q3, o en Q2, Q3, ¿sí? Puede estar en cualquier estado de paralelismo y esto lo representa. Y las transiciones acá representan las mismas transiciones que acá. Entonces, díganme si están de acuerdo que he mostrado que esto y esto son exactamente la misma cosa. Sí. ¿Sí? Esto en Consulta. matemática, esto es igual, esto es exactamente igual, esto es recontra exactamente igual, y esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo equivalente en JavaScript cuando ponen igual, 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 igual. No sé, ¿hasta cuántos iguales hay en JavaScript? ¿Hasta 5? Van agregando, a medida que se dan cuenta que las cosas no dan, le van agregando igual, igual, ¿no? Primero había igual, igual, después hay igual, 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 y no sé si no hay igual, 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 igual. Yo leí 3 No, nada. no sé si tengo que saltar a Vale. defenderlo, siendo que programan eso. Vale bardear JavaScript, sí, no, pero vale bardear. Es una constante universal de toda materia de computación que puede bardear JavaScript. Qué buena onda. Ahí está. Creo que no puede, debe. Yo no puedo decir nada. JavaScript debe ser bardeado. Qué lenguaje pedorro. Pero paga en dólares. JavaScript te llenó en dólares. Y Oh, boludo. mueve el mundo, paga en mueve el dólares. mundo. Bueno, inventamos este símbolo, el recontra igual. ¿Están de acuerdo? En dólar Bueno, oficial. muy bien. Un NFA desglosado siempre va a ser un DFA muy grande. O sea, siempre el DFA va a terminar siendo mucho más grande que el NFA.
Y sí, por construcción sí. Ahora, que esto se pueda simplificar es otra cosa, porque yo no dije que esto sea el DFA más chico Claro, que claro. representa esto, no me interesa, ¿no? A lo mejor esto se puede hacer más chico, porque yo lo podría hacer esto más chico, pero en principio no necesité sí hacer esto. Justo, Entonces, en principio, sí. perdón, justo te iba a preguntar eso. Por Sí. ejemplo, yo quería hacer lo del el ejercicio de tarea, que me volví loco básicamente. Yo hacía el NFA, que era mucho más fácil, hacía esto, pero no necesariamente cuando hacía los 16 estados, después de sacar los descartables, me iban a quedar 8. No, no necesariamente. De hecho, si hacemos el NFA que teníamos para el ejercicio de tarea y lo convertimos a DFA, seguro nos quedan más de 8, pero o sea, dijimos que 8 era el mínimo. Es posible que haya un DFA de 8, pero puede haber DFAs de más, ¿sí? Y acuérdense que no penalizamos si ustedes en lugar de 8, si 8 es el mínimo y hacen 10, 12 estados, no importa. Ahora si hacen 4.500, ahí sí. Eso es lo que habíamos hablado en la primera clase como pauta, ¿no? Digamos, como en dónde está más o menos el límite. Por ahora no nos preocupa la eficiencia. Nuestra materia es sobre la matemática y sobre las abstracciones y no sobre eficiencia por el momento, ¿no? Por el momento. Bueno, ¿se entendió esta conversión? Esto demuestra nuestro teorema de que todo NFA implica un DFA. Por lo tanto, la conclusión de esto, miren la conclusión de esto es súper loca. Profesor, ¿le paso una La pregunta? conclusión de esto, sí, ¿Por, sí, decime, ¿por qué Q1, Q2 es final? porque tiene Q1. Ah, porque tiene Q1. Claro, cualquier estado que contenga a uno que es final en el NFA es final, porque Q1, Q2 representa Q1, Q2, Arriba. acá, no, Q1, Q2 no es alcanzable, pero no importa, Q1, Q3, ponele. Q1, Q3 representa que el NFA está al mismo tiempo en Q1 o en Q3. Entonces, si puede estar en Q1 que es final, esto es final. Ah, ok. ¿Está bien? Porque uno de sus estados es final en el NFA, entonces si el NFA acá podía aceptar, este también tiene que aceptar acá. Podemos hacer la prueba de pasar un montón de strings por acá y pasar un montón de strings por acá y ver que nos dan exactamente el mismo resultado. Pasar strings por un DFA es un poco más fácil que por un NFA, porque en un NFA acuérdense que tenemos varios caminos posibles y tenemos que ver si hay alguno que nos haga aceptar. Si hay algún camino que acepta, el NFA acepta. Si no hay forma de aceptar, el NFA no acepta, ¿sí? Acuérdense que era el concepto de autómata afortunado, ¿sí? Entonces veamos, no sé, un string cualquiera, tiro el 1, 0, 1, 1. Veamos qué pasa con el 1, 0, 1, 1 acá. 1, 0, 1, 1. Rechaza, ¿no? ¿Están de acuerdo? 1, 0, 1, 1. Fíjense que es determinístico, solo hay un camino posible en el DFA. Veamos acá. 1, me tengo que mover acá. 0, puedo estar acá o acá. Y después tengo dos unos. 1, la única forma de tener dos unos es hacer así y Q3 no es final. ¿Se ve? Que no hay forma de aceptar esto en el NFA. ¿Están de acuerdo? Sí, si no puede salir de 3. Ok, veamos otro. 0, 0, 1, 1, 0. Veámoslo en el DFA. 0, 0, 1, 1, 0. Acepta, ¿no? Este lo tiene que aceptar. Entonces, ¿cómo hace el DFA para aceptar este? A ver. Estoy acá, me voy con epsilon acá, con 0 me vuelvo acá, me voy con epsilon acá, con 0 me vengo acá, con 1 me vengo acá, con 1 me vengo acá, con 0 me vengo acá y acepté. ¿Se entendió? Sí, sí. Acuérdense que con que encuentren un camino en el NFA que acepta, ya acepta. Es afortunado, siempre acierta, siempre hace el camino correcto. Si no, pueden hacer todo el arbolito y ver si alguno de los caminos llega a la aceptación. Pero el DFA en principio es para mí forma de ver,
es súper fácil para analizar, para parsear strings, ¿por qué? Porque no hay dos caminos posibles, ¿sí? Yo vengo con el string acá y si llego a un final acepto y si no, no, y chao. Pero para diseñar el autómata, por ahí es más fácil diseñar el NFA. Entonces, una posible forma de atacar estos problemas es empezar con el NFA y convertirlo en DFA. O sea que si en un ejercicio, en el final, por ejemplo, ustedes les piden de un DFA que haga tal cosa, pueden hacer el NFA y convertirlo. Y si les piden de un NFA que haga tal cosa, pueden hacer cualquiera de los dos, porque esto es un NFA. O sea, en un parcial prácticamente si das un ejercicio ni te importaría si lo hacen por DFA o NFA. Exactamente, no importa. O sea, de hecho, si les pido un NFA, ustedes me hacen un DFA y yo chito boca, no puedo decir nada, porque un DFA es un NFA. Sí, está. La única opción que estaría mal es si les pido un DFA y ustedes me hacen un NFA. Si les pido un DFA y me hacen esto, yo les digo, señores, no hay epsilon en los DFA, mal. Ustedes tendrían que hacer la conversión y listo. Si lo que les pedí es un DFA, ¿no? Pero si lo que les pido es un NFA, pueden hacer cualquier cosa. Y si lo que les pido es un DFA, pueden o hacer el DFA directamente, o si eso es difícil, hacer el NFA y convertirlo, y ahí ya tendrían el ejercicio, ¿sí? Así que bueno. ¿Qué hemos visto nosotros? Entonces que los NFA, les decía que íbamos a llegar a una conclusión muy, muy interesante, que los NFA y los DFA son la misma cosa. Son exactamente la misma cosa. No hay ninguna diferencia entre un DFA y un NFA. ¿Qué quiere decir esto? Que el no determinismo no aporta absolutamente nada nuevo, ¿sí? O sea, tener una máquina no determinística no nos da ninguna ventaja con respecto a lo que es una máquina determinística. Ustedes estarán agarrando la cabeza y decir, oh, ¿no? El procesamiento paralelo no aporta nada. ¿Eso es lo que está diciendo el profesor? Sí, el procesamiento paralelo lo único que nos va a aportar es eficiencia. Pero cualquier cosa que yo pueda hacer en paralelo, la puedo hacer en un solo procesador. Y viceversa, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que esto está bueno, ¿no? Cuando ustedes nos digan una computadora paralela podría hacer un montón de cosas, ustedes van a decir, no, una computadora paralela no puede hacer nada que no pueda hacer una computadora normal. Y te lo demuestro, ¿no? En lugar de decir porque lo leí, ¿no? en una revista o algo así, lo pueden demostrar con esta equivalencia que hemos visto de que el no determinismo y el determinismo son la misma cosa. Así que bueno, espero que eso les guste y les resulte una de las primeras cosas divertidas o interesantes de la materia.